En el Día del Padre, mi hija Anika me envió una caja. Mi esposa la miró de reojo y su voz tembló. Theo, no te atrevas a abrirla. Cuando me mostró por qué, no solo la dejé sellada. Hice una llamada. Y 10 minutos después, las sirenas rugían por nuestra tranquila calle suburbana. Antes de contarte lo que ocurrió, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Dale like y suscríbete si también crees que la intuición de un padre nunca se equivoca. La mañana había comenzado con una calma satisfactoria. A los 72 años, uno aprende a valorar las pequeñas cosas. La luz del sol filtrándose entre las persianas, el rico aroma del café de Ammani, la reconfortante familiaridad de nuestro hogar en los suburbios de Atlanta. Sobre la mesa de centro estaba el único regalo que había recibido, un paquete del tamaño de una caja de zapatos, envuelto en papel marrón sencillo. Venía de nuestra hija, Ana. Sonreí. Hacía tiempo que no escuchaba su voz, y aún más desde la última vez que había visto su risa contagiosa. El envoltorio era algo torpe, la cinta adhesiva irregular, lo cual no era propio de ella. Anika era perfeccionista, arquitecta, alguien que veía belleza en las líneas limpias y en la precisión. Lo pasé por alto, pensando que sería simplemente señal de prisa, fruto de su vida ocupada, una vida que cada vez parecía más lejana de la nuestra. Ammani entró desde la cocina con 2 tazas de café. Se detuvo en seco en medio de la sala, con la mirada fija en la caja. Un silencio extraño la envolvió. Theo, susurró casi sin voz. No la abras. Solté una pequeña risa mientras cogía mi taza. Vamos, Ammani, no seas así. Seguro que son otro par de calcetines. Lo que cuenta es el detalle. Le guiñé un ojo, pero su expresión no cambió. Era una mirada que no le veía desde hacía muchos años. Una mirada de inquietud profunda que me erizó la piel. No estoy bromeando, dijo, dejando las tazas sobre la mesa con un leve clic. No la abras. ¿Es que no lo ves? ¿Ver qué? Contesté. Era solo una caja marrón. La tomé en mis manos. Se sentía ligera, casi vacía. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué se supone que debería ver? Ella se acercó, con el dedo temblando, y señaló una esquina donde la cinta se estaba despegando un poco. Ahí, murmuró. Mira más de cerca. Entrecerré los ojos. A mis 72 años ya no veía como antes. Al principio solo distinguí una pequeña mancha oscura, color de barro seco. Es solo un poco de suciedad, seguramente del camión de reparto. Ella negó con fuerza, con la mandíbula apretada. No es suciedad. Se inclinó hacia adelante, sus fosas nasales se abrieron ligeramente. La expresión en su rostro me atravesó como un pedazo de hielo en el corazón. Fui enfermera durante 40 años, Theo. He limpiado más heridas de las que puedo contar. Conozco el olor del hierro. Conozco el olor de la sangre seca. El aire se me atascó en el pecho. Acerqué la esquina de la caja a mi rostro. Y entonces lo percibí. Débil, casi imperceptible, pero inconfundible, un olor metálico y cobrizo. El olor de la vida derramada y seca. Me quedé inmóvil. Todo en la habitación pareció desvanecerse, la alegre luz del sol, el aroma del café, el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Todo fue tragado por un vacío repentino y aterrador. Ana jamás habría sido tan descuidada. Nunca habría enviado algo manchado, salvo que no pudiera evitarlo. Salvo que no tuviera elección. Dejé la caja con suavidad sobre la mesa, como si fuese una bomba. Miré a Ammani, y en sus ojos aterrados vi reflejado mi propio miedo. Una comprensión silenciosa pasó entre nosotros, una vida compartida de miedos y esperanzas concentrada en ese instante horrífico. Con la mano firme, saqué mi teléfono. Mis dedos parecían pertenecer a otro. No llamé al 911, no aún. Busqué en mis contactos un nombre al que no había marcado en años. Morris. Mi voz salió áspera, como si no fuera mía. Morris, soy Theo Cointon. Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. No hagas preguntas. Solo ven y trae un equipo forense. Colgué antes de que pudiera responder. Solo entonces marqué al 911 para reportar una posible emergencia.
Mis palabras fueron rápidas y precisas, sin reflejar el caos que me carcomía por dentro. Los 10 minutos que tardaron en llegar las sirenas se sintieron como 10 años. Un silencio espeso y sofocante llenó la sala, roto solo por los golpes de mi propio corazón. En ese silencio, mi mente empezó a correr, repasando años de sonrisas forzadas y advertencias ignoradas. Un carrusel de recuerdos de la vida de mi hija se proyectaba tras mis ojos, y en todos aparecía la sombra de un solo hombre, mi yerno, Chad. Recordaba el día que Ana lo trajo a casa. Era todo lo que uno esperaría de un exitoso corredor de inversiones. Encantador, apuesto, con una sonrisa capaz de vender arena en el desierto. Decía lo correcto, elogiaba la comida de Ammani y escuchaba con aparente atención cuando yo hablaba de mi viejo taller de carpintería. Parecía perfecto. Demasiado perfecto. Siempre había un sutil matiz de condescendencia bajo esa fachada pulida. Su señor al dirigirse a mí sonaba más como una burla que como respeto. Corregía a Ana suavemente frente a nosotros, bajo el disfraz de una sugerencia útil, pero en realidad era un acto de control. Hacía bromas sobre nuestro humilde vecindario, comparándolo con su crianza acomodada. Quería que sonara autocrítico, pero en realidad solo era un recordatorio de su supuesta superioridad. Ammani y yo lo veíamos. Lo veíamos todo. Pero callamos. No queríamos ser los suegros entrometidos ni desaprobadores. No queríamos arriesgarnos a alejar a Ana. Así que sonreímos, asentimos y lo aceptamos en la familia, ignorando ese nudo frío que crecía en nuestro estómago. Ese nudo se apretó el día que Ana vino emocionada, hablando de la casa de sus sueños que Chad había encontrado. El único problema era la entrada. Chad explicó con un gesto de la mano que su dinero estaba atado en inversiones a largo plazo, solo algo temporal. Vi el rostro esperanzado de mi hija y tomé una decisión que lamentaría el resto de mi vida. Vendí mi taller, mi santuario, el lugar donde había convertido madera en arte durante más de 40 años. Era más que un negocio, era un pedazo de mi alma. Les di el dinero, hasta el último centavo, como un préstamo sin intereses ni fecha de devolución. Es por la felicidad de mi hija, me repetí. Chad me estrechó la mano, con los ojos llenos de gratitud ensayada. Te devolveremos cada centavo, Theo, prometió. Eso fue hace 5 años. Nunca vimos ni $1. El dinero no era lo importante. Era el principio. La forma tan casual con la que aceptaron nuestro sacrificio y luego lo olvidaron, como si fuera nuestro deber. Fue la primera señal clara de que para Chad no éramos familia. Éramos un recurso. Con los años, vimos cómo nuestra hija cambiaba. El brillo en sus ojos comenzó a apagarse. Ana, la joven independiente que se había pagado su carrera de arquitectura, empezó a dudar de cada decisión. Chad manejaba las finanzas porque él era el experto. Ella dejó de llamarnos con frecuencia. Y cuando lo hacía, su voz sonaba tensa, sus respuestas vagas y ensayadas. Siempre podía notar cuando él estaba en la habitación, escuchando en silencio. La última vez que hablé con ella fue hace apenas unos días. Su voz era un susurro débil. Mencionó que las inversiones de Chad iban mal, que necesitaba que ella firmara como CEO deudora en nuevos préstamos. Le pedí que tuviera cuidado, que lo pensara bien. Tengo que colgar, papá, dijo bruscamente. Y la línea murió. Sentí un escalofrío, una sensación de mal presagio. Pero, como tantas otras veces, no hice nada. Me convencí de que estaba exagerando, que era solo una pelea matrimonial normal. Preferí la comodidad de la negación antes que la dureza de la confrontación. Y ahora esta caja. Esta fea caja marrón, con su secreto maldito en la esquina manchada. No era un regalo. Era un mensaje. Era el precio de mi silencio. El aullido de las sirenas se hacía más fuerte, más cercano. Era un sonido de ajuste de cuentas por todas las veces que no había actuado. El tiempo del silencio había terminado. Las luces azules y rojas parpadearon en nuestras paredes. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa. Yo ya estaba en la puerta, esperando. El hombre que bajó del coche no era un extraño. Era alto, de hombros anchos, con la autoridad tranquila de alguien seguro de sí mismo. Era David Morris. Su rostro estaba marcado por la seriedad de su trabajo,
pero en sus ojos había un respeto que el tiempo no había borrado. Casi 20 años atrás, Morris había sido un joven perdido, al borde de tomar malas decisiones. Lo llevé a mi taller, le enseñé no solo a cepillar la madera hasta hacerla recta, sino también a construir una vida igual de recta. Nunca lo olvidó. Theo, dijo con su voz grave y firme. No era la voz de un policía a un civil. Era la voz de un hombre hacia su mentor. «Me llamaste». Asentí, mi voz más débil de lo que esperaba. «David, gracias por venir tan rápido. Entra». Lo conduje al salón, donde la caja reposaba sobre la mesa como una acusación silenciosa. El equipo forense entró detrás, 2 personas con trajes blancos y maletines metálicos. Se movían con una eficiencia silenciosa que era tanto tranquilizadora como aterradora. No dijeron palabra, solo se comunicaban con gestos mientras fotografiaban la caja desde todos los ángulos posibles. Su presencia convertía la pesadilla en algo irrefutablemente real. Ammani permanecía contra la pared, abrazándose a sí misma, sin apartar los ojos de aquel paquete. Morris observó la escena, fijando su mirada en la caja, luego en el rostro pálido de mi esposa y finalmente en mí. Esperó. Expliqué todo, con la voz lo más serena que pude, la advertencia de Ammani, la mancha oscura, el olor metálico de sangre seca, la última llamada con Ana. Morris guardó silencio unos segundos, sus ojos de detective analizando cada rincón como si buscara leer la historia en las paredes. «Hiciste lo correcto llamándome», dijo al fin. «Llevaremos esto al laboratorio, lo analizaremos enseguida. Pero debo preguntarte, Theo, ¿crees que tu hija está en peligro inmediato?» Lo miré sin pestañear. «No lo creo, David», respondí, con la voz baja. «Lo sé». El equipo forense colocó la caja dentro de una bolsa de pruebas. Ese simple acto me resultó definitivo, como si se llevaran la última chispa de normalidad que nos quedaba. Morris permaneció allí, su expresión sombría. Me conocía lo suficiente como para saber que no era un hombre de fantasías. Sabía que, si había hecho esa llamada, algo iba terriblemente mal. El vínculo entre nosotros era silencioso, forjado en años de trabajo y confianza. Y en ese momento, era lo único a lo que podía aferrarme. Mi teléfono vibró en la mesa. El sonido me hizo tensar todo el cuerpo. En la pantalla brillaba un solo nombre: Chad. Una ola de furia helada me recorrió. Morris me miró y me hizo un leve gesto con la cabeza. Movió los labios, altavoz. Respiré hondo y contesté. ¿Hola? Intenté mantener mi voz calma, como una isla en medio de mi huracán interior. ¿Theo? ¿Eres tú? ¿Qué está pasando? La voz de Chad, modulada para sonar segura, llenó la habitación. Pero bajo esa fachada, detecté un hilo de tensión. La policía acaba de llamarme con unas preguntas absurdas sobre Anika. ¿Está todo bien? Ya estaba preparando el terreno de su inocencia. Están aquí ahora, Chad, dije con voz plana. Anika me envió un regalo del Día del Padre. Hay un problema con él. ¿Un problema? ¿Qué clase de problema? ¿Está bien? ¿Dónde está? Las preguntas salían en ráfagas, cargadas de una aparente angustia creciente. Era una actuación perfecta de preocupación. Eso es lo que intentamos averiguar, intervino Morris, con una voz fría y autoritaria. Detective Morris, policía de Atlanta. Señor Miller, ¿le importaría pasarse por la casa de su suegro? Tenemos algunas cosas que tenemos que comentar. Hubo un batir de silencio al otro lado de la línea. Casi podía oír los engranajes en su cabeza, calculando, recalibrando su estrategia. Por supuesto, detective, dijo al final, su voz como seda de nuevo. Iré enseguida. Estoy preocupado por ella. Colgó. 20 minutos después, un BMW Serie 7 plateado se deslizó y se detuvo detrás de las patrullas. Chad salió del coche aparentando ser el marido preocupado. Llevaba un polo azul marino impecable y unos pantalones caqui a medida, un conjunto que probablemente costaba más que mi pensión mensual de la Seguridad Social. Entró en casa no con la energía frenética de un hombre angustiado, sino con la intensidad contenida de un consejero delegado entrando en una junta hostil. Sus ojos barreron la sala, tomando en un solo vistazo a mí, a Ammani y a Morris.
Y entonces comenzó la actuación. Se lanzó hacia Manny y la envolvió en un abrazo. «Mamá», dijo, la voz empastada por la emoción. «¿Qué ha pasado? Dime qué le pasa a mi Anika». Ammani se quedó dura como una tabla en sus brazos, su lenguaje corporal gritaba rechazo y él lo ignoró por completo. Se separó, sujetándola por los hombros, su rostro, apuesto, era una máscara perfecta de angustia. Se volvió hacia mí, negando con la cabeza como si no pudiera creerlo. Theo, debería haberla escuchado. Debería haber visto las señales. Me quedé mirándolo. Me enfrenté a una pared en blanco. Dejadle hablar. Que se construya su propia jaula. ¿Qué señales?, preguntó Morris con tono neutral. ¿De qué señales hablas, señor Miller? Chad dejó escapar un suspiro teatral y prolongado. Su depresión, dijo, ha empeorado estos últimos meses. No es ella misma. Tiene episodios oscuros, se encierra en su estudio durante días. He estado rogándole que vaya a un terapeuta, pero es tan orgullosa, tan cabezota. Mientras hablaba, un recuerdo surgió en mi mente, nítido y claro, la voz apagada de Ana en el teléfono la semana pasada. Papá, creo que Chad tiene problemas financieros. Se enfada cuando pregunto por nuestros ahorros. Su historia era una mentira, una narrativa cuidadosamente construida para pintar a mi hija como el problema. Chad bajó la voz a un susurro conspiratorio. Esta mañana estaba distante. Dijo que el Día del Padre la ponía triste, que le recordaba a su abuelo. Dijo que necesitaba salir a despejarse. Hizo una pequeña maleta. Pensé que solo necesitaba espacio. Se fue la mano por el cabello perfectamente peinado. Dios mío, nunca debí dejarla irse sola en ese estado. Era brillante. Tenía que concedérselo. Tenía una explicación para todo. Una razón para su ausencia, un diagnóstico psicológico prefabricado, una excusa lista para cualquier comportamiento extraño. La presentaba como una mujer inestable, con riesgo de fuga, al borde de un colapso. Luego volvió sobre mí el peso de su compasión manipuladora. Theo, sé que esto debe ser tremendamente estresante para usted, dijo, la voz empapada de falsa simpatía. Está preocupado, lo entiendo. Pero ya sabes cómo es Anika cuando se emociona. Es torpe. Es probable que se haya cortado con algo al envolver tu regalo y ni siquiera se diera cuenta. Este pequeño rastro de sangre, probablemente no sea nada. Me estaba gaslighting delante de un detective. Intentaba reducirme a un anciano senil y sobreactuado, un vestigio cuyas preocupaciones podían descartarse. Sentí una furia caliente subir por mi pecho, pero la contuve. Dejé que mi rostro siguiera siendo una máscara fría y dura. No le daría la satisfacción de un estallido. Morris permaneció junto a la repisa de la chimenea, los brazos cruzados, la expresión inescrutable. No dijo nada, simplemente miró, dejando que Chad tejiera su telaraña de mentiras. Chad pareció interpretar el silencio del detective como aprobación. Su confianza creció. Escuchen, dijo, adelantándose al centro de la sala, tomando el control. Yo me encargo. Llamaré a sus amigas. Revisaré los sitios a los que suele ir. La encontraré. Seguro que es todo un malentendido desafortunado. Se mostró ante Morris y ante mí como el marido preocupado, el hombre razonable intentando manejar una situación familiar difícil. Se había recolocado a sí mismo como el héroe de la escena. Era asombrosa la audacia. Se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. El contacto se sintió como una marca. Descanse, Theo. Déjeme a mí cuidar de mi esposa. Me apretó el hombro, un gesto de dominio disfrazado de consuelo, y luego se dio la vuelta y se marchó por la puerta. Lo vimos por la ventana subir a su coche de lujo, hacer una breve llamada tranquila y marcharse, dejando tras de sí un silencio tóxico. El sonido de su motor se fue, la puerta principal se cerró con un clic, y los tres nos quedamos en un silencio que pesaba más que antes. El aire estaba cargado con el residuo de sus mentiras. Morris exhaló largo y lento, la primera señal de emoción desde que Chad había llegado. Se acercó a la ventana y miró la calle vacía. Es un profesional, dijo, con voz grave y llena de frustración. Un mentiroso profesional.
Cada palabra suya estaba calculada. La historia sonaba fluida. Era algo practicado. Estaba preparado para esto. Se volvió hacia mí, con el gesto sombrío. Te creo, Theo, 100%. Conozco a tu hija, y te conozco a ti. No me llamaría si esto no fuera real. Ammani, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló por fin con la voz temblorosa. «Entonces, ¿qué podemos hacer, David? ¿Qué pasa ahora?» Morris negó con la cabeza. La mirada en sus ojos era la que había visto en buenos hombres impotentes ante un sistema roto. «Ese es el problema», Ammani dijo con suavidad. «Ahora mismo, legalmente, tenemos casi nada. Tenemos un paquete sospechoso, pero los resultados del laboratorio tardarán. Tenemos a una persona desaparecida que es una adulta, y tenemos a un marido con una historia plausible, aunque conveniente, su narrativa sobre ella, que está emocionalmente inestable. Es un veneno. Le da cobertura para todo. No podemos obtener una orden para registrar su casa o revisar sus finanzas basándonos en una corazonada y una pequeña mancha en una caja. Él lo sabe. Está usando el reglamento en su contra». Se quedó mirando fijamente, la frustración clara en su rostro. «Tengo las manos atadas, Theo. Sin más pruebas no puedo moverme. Necesito algo concreto, algo que no pueda explicar». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Una contradicción en su historia. Un testigo que los haya visto discutir. Un registro financiero que no cuadre. Algo que demuestre que está mintiendo. Algo que nos dé causa probable. Hasta entonces, esperamos al laboratorio. No necesitó acabar la frase. Todos supimos lo que quería decir. Se acercó a la puerta y me puso una mano en el hombro. «Ten cuidado, Theo. Un hombre que miente con esa facilidad es capaz de cualquier cosa. Llámame si se te ocurre algo, lo que sea». Y se fue, dejándonos a Ammani y a mí en el estruendoso silencio de nuestra casa. La esperanza que había asomado con su llegada se extinguió. Ahora solo quedábamos nosotros, y la verdad estaba enterrada en algún lugar dentro de las perfectas y calculadas mentiras de Chad. Su voz en mi cabeza, «tengo las manos atadas», se repitió una y otra vez. No me culpaba. Me decía una verdad simple y brutal. El sistema tenía reglas, y un monstruo como Chad sabía cómo esconderse en los huecos entre ellas. Durante un largo momento sentí una desesperación heladora. Era la sensación de impotencia absoluta que te invita a sentarte y dejar que el mundo te pase por encima. Pero entonces miré a Ammani. Estaba junto a la puerta de la cocina, con la cara pálida y los ojos llenos de una mezcla aterradora de temor y fe. Fe en mí. Y en ese instante algo dentro de mí cambió. El miedo no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en combustible para un horno que pensé apagado hace décadas. Era el mismo fuego que me mantenía noches enteras en el taller, convirtiendo madera cruda en algo bello y resistente. Durante años fui silencioso. Me tragué el orgullo, ignoré las pequeñas humillaciones y soporté cómo mi yerno iba desgastando el espíritu de mi hija. Lo hice por evitar el conflicto. Eso había puesto a mi única hija en la senda de un depredador. Eso acababa ahora. La impotencia retrocedió y fue sustituida por una resolución fría y dura. Se asentó en mis huesos, sólida e inquebrantable como la madera de hierro. Chad me tenía por un relicario, un anciano frágil con ojos cansados y un corazón sentimental. Me había menospreciado. Me había subestimado. Y eso sería el error más grande de su vida. Ya no era solo un padre preocupado. Era un artesano. Y mi nuevo proyecto era desmantelar la vida fraudulenta de Chad Miller pieza por pieza. Usaría la misma paciencia que me permitía tallar una unión delicada, la misma atención al detalle que me hacía ver la imperfección en una tabla. Examinaría cada mentira, cada jactancia, cada transacción sospechosa que había pasado por alto durante años. Mi mente, nublada por el pánico, estaba ahora sorprendentemente clara. Un plan, al principio vago, comenzaba a tomar forma y se iba afinando segundo a segundo. «Voy a preparar café», dijo Ammani en voz baja, cortando mis pensamientos. No era una pregunta, era una declaración de solidaridad. Ella había visto el cambio en mí.
Sabía que la noche sería larga y que la guerra acababa de empezar. Asentí y fui al viejo escritorio de tambor en la esquina, una pieza que había construido con mis propias manos. Me senté, la silla crujió, un pequeño consuelo conocido. Mi guerra no se pelearía con puños, sino con pruebas. Mis armas serían recuerdos, extractos bancarios y detalles olvidados. Chad era un mentiroso con traje caro. Yo era un carpintero y sabía cómo construir un caso con la misma seguridad con la que construía una mesa, fuerte, sólido y honesto. El café que Ammani preparó se enfriaba en la esquina del escritorio, su vapor elevándose como un fantasma a la luz de la lámpara. La casa estaba tan callada que oía zumbar el viejo frigorífico. Este era el momento, el comienzo. El miedo había desaparecido, reemplazado por un propósito frío y claro. El arma más grande de Chad era creer que era el más listo de la sala. Mi mejor arma era que él creyera que yo era el más débil. Abrí el cajón inferior del escritorio, un lugar que no había mirado en años, y saqué una libreta de direcciones de cuero gastada. Sus páginas tenían nombres escritos con mi tinta desvaída, el testimonio de una vida vivida en redes de apretón de manos, historias compartidas y respeto mutuo. Chad tenía sus contactos relucientes de negocios. Yo tenía a mis amigos. El dedo se detuvo en un nombre, Earl Washington. Habíamos servido juntos en el ejército hace una vida. Tras su servicio, se metió en la banca, subiendo desde cajero hasta ser oficial senior de préstamos en un gran banco de Atlanta antes de jubilarse el año pasado. Pero un hombre como Earl nunca abandona realmente el juego. Todavía tenía contactos. Marqué el número. Mi corazón latía con un ritmo decidido. Contestó en el segundo timbrazo. Earl, dije, en voz baja. Soy Theo Cointon. Hubo una pausa y luego una risa cálida y retumbante. Theo, por todos los santos. ¿Cuánto tiempo, amigo? ¿Qué puedo hacer por ti en esta bonita noche de Día del Padre? No perdí tiempo en cortesías. Earl era hombre de ir directa al grano. Necesito un favor, Earl. Uno discreto. Es sobre mi yerno. Noté el cambio en su tono, la cautela del banquero. ¿Qué pasa con él? Preguntó. Es un tipo de inversiones, expliqué, midiendo las palabras como quien traza el corte final. Siempre habla de sus proyectos. He estado apuntando nombres por si acaso, por mi hija. Necesito saber si esas empresas son legítimas. Tengo un mal presentimiento. Durante años, en innumerables cenas familiares, me había quedado callado mientras Chad pontificaba sobre sus brillantes movimientos financieros, soltando nombres de sociedades pantalla y vehículos de inversión para impresionar al viejo carpintero que no entendía ese mundo. Pero yo escuchaba. Siempre escuchaba y anotaba esos nombres. Leí la lista a Earl. 3 sociedades de responsabilidad limitada diferentes, nombres que sonaban importantes y vagos a la vez. No quería detalles, le dije. Solo necesito saber si existen, si son sólidas o si están construidas sobre humo. Hubo un largo silencio al otro lado. «Estás preocupado de que sea un fraude», dijo Earl, no en forma de pregunta, sino como afirmación. «Me preocupa mi hija», le corregí. Exhaló despacio. «Dame 24 horas, Theo. Haré unas llamadas. Seré discreto». Le agradecí y colgué. Un anzuelo estaba en el agua. A continuación busqué el número de Ben Carter, hijo de mi viejo amigo Elías, que había fallecido hace unos años. Ben era un joven abogado, afilado y con fama de bulldog en la sala. Se especializaba en derecho financiero. «Ben», dije cuando contestó, «es Theodore Cointon, el viejo amigo de tu padre». Su voz se suavizó de inmediato. «Señor Cointon, un honor». «¿Cómo está?», preguntó. No llamaba por cortesía. «Necesito un consejo legal», dije. Hipotéticamente, si un hombre sospechara que su yerno está cometiendo irregularidades financieras y tal vez usando el nombre o bienes de su hija de formas que ella no comprende, ¿cuál sería el primer paso para proteger legalmente a la familia? No mencioné persona desaparecida ni caja manchada. Lo mantuve limpio y centrado en lo que la ley entiende mejor que nada: el dinero. Ben estuvo en silencio un momento, procesando. «El primer paso», dijo por fin, profesional, «es reunir pruebas.
Cualquier documento con la firma de su hija, contratos de préstamo, extractos bancarios y papeles de las sociedades. Sin documentación, es solo la palabra de una persona contra la de otra. Si encuentra indicios de que han falsificado su firma o la han coaccionado para firmar en contra de sus intereses, eso puede ser un delito federal, señor Cointon. Eso lo cambia todo. Sus palabras fueron un faro en la niebla. Pruebas, documentación. No era cuestión de emoción, era cuestión de hechos irrefutables. Gracias, Ben. Eso era lo que necesitaba saber. Colgué y me recosté en la silla. La casa seguía en silencio. El café estaba frío. Pero por primera vez desde que vi aquella caja, sentí algo más que miedo. Sentí moverse al artesano con un nuevo proyecto. Tenía materia prima, años de observación, una red de hombres de confianza y una motivación ardiente. Era hora de ponerse a trabajar. Saqué una hoja de papel legal nueva. Arriba escribí un solo nombre: Chad. Era hora de empezar a construir mi caso. Me quedé sentado durante lo que parecieron horas mirando la hoja en blanco. El consejo de Ben resonaba en mi cabeza. Pruebas. Documentación. ¿Pero por dónde empezar a buscar pruebas cuando ni siquiera sabes cuál es el delito? Mi mente era una habitación cerrada. Las respuestas estaban dentro, pero no encontraba la llave. Cogí un papel de correo de la mesa, una factura de servicios. La volteé entre las manos. Era solo un documento oficial cualquiera. Y entonces ocurrió. El simple acto de sostener aquel sobre, ver la dirección del remitente impresa y la tipografía oficial fue como una chispa cayendo sobre yesca seca. Un recuerdo enterrado bajo una montaña de ignorancia deliberada se encendió de golpe en mi mente, rugiendo con una claridad abrasadora. Había sido en mayo pasado. El aire estaba cargado con el dulce olor del jazmín y de la hierba recién cortada. Yo estaba en la casa de Anika y Chad arreglando un tramo de la valla del jardín que se había soltado tras una tormenta. Anika me lo había pedido. Su voz al teléfono sonaba pequeña y apenada, como si me estuviera pidiendo un favor enorme. No me importó. Trabajar con las manos, sentir el peso familiar del martillo y la veta de la madera, era lo más parecido a la paz que solía encontrar en mi viejo taller. Acababa de clavar la última tablilla y recogía mis herramientas. Tenía sed, y de camino al porche trasero pasé junto al contenedor de reciclaje. Estaba a rebosar. Molesto por la dejadez de Chad, metí la mano para presionar el montón de papeles y hacer sitio. Y entonces las vi. No era solo propaganda y revistas. Cerca de arriba había un fajo grueso de documentos grapados, todavía impecables. Tenían pinta de papeles de cierre de una compraventa inmobiliaria. Pudo más la curiosidad. Saqué el fajo. La primera hoja era una solicitud de préstamo. El membrete era de una empresa que jamás había oído, Apex Pinnacle Holdings LLC, o algo igual de vacío. Pero lo que me detuvo fue la firma al pie de la página. Era la de Anika. Su trazo elegante y reconocible, inconfundible. Pasé hojas. Había más. Decenas de páginas. Contratos de préstamo, pagarés, escrituras de título, todos firmados por mi hija. Pero las propiedades no me sonaban. Eran lotes comerciales, terrenos sin desarrollar en condados que ni conocía. Y había varios prestamistas, todos con nombres corporativos igual de vagos. Algo olía mal. Ana era arquitecta residencial. ¿Qué hacía metida en tantas operaciones de suelo comercial complejas? Justo cuando iba a mirar con más detalle, la puerta trasera se deslizó y se abrió. Chad salió al patio con un vaso de té helado. Sonreía con esa sonrisa fácil y desarmante suya. Teo, dijo alegre. ¿Sacando la basura por nosotros? No hace falta. Vio los papeles en mi mano y, por una fracción de segundo, la sonrisa titubeó. Un destello frío y afilado cruzó sus ojos antes de volver a ponerse la máscara. Levanté los documentos. Acabo de ver esto. Parece que ustedes están haciendo movimientos grandes. Chad soltó una risita suave y despreocupada. Se acercó, me tomó el fajo con naturalidad y lo dejó otra vez en el contenedor. Ah, eso, dijo con un gesto. Puro papeleo aburrido para un nuevo fondo inmobiliario que estoy montando. Me queda grande, la verdad,
Pero Anika es una genia con estas cosas. No te preocupes por eso. Para eso estoy yo, para encargarme de lo aburrido y que tú y Ana podáis estar tranquilos. Anika apareció en la puerta detrás de él. Su cara, pálida y tensa. No me sostuvo la mirada. Su silencio fue mi respuesta. Sentí un escalofrío, un instinto profundo de que algo iba mal. Pero lo dejé pasar. No quería iniciar una pelea. No quería ser el suegro entrometido. Me dije que ese era su mundo, el de las altas finanzas, y que yo no era más que un viejo carpintero que no lo entendía. Elegí la paz. El recuerdo se apagó y volví a estar en mi escritorio, en plena noche. Pero la imagen de aquellos papeles había quedado grabada a fuego. Los veía con una claridad terrorífica. Apex Pinnacle Holdings, los otros nombres, la firma de Ana en decenas de páginas que probablemente jamás leyó. No era papeleo aburrido. Me volvieron las palabras de Ben, reunir pruebas. Todo este tiempo había estado buscando una llave, y la había tenido en las manos meses atrás, y literalmente la había tirado a la basura. El remordimiento fue un dolor físico, punzante en el pecho. Pero enseguida lo siguió una descarga de adrenalina. Esos papeles eran la prueba. Eran el inicio del rastro. No sabía qué significaban, pero sabía que eran el primer secreto de una telaraña de mentiras, y ahora sabía exactamente lo que buscaba. El teléfono sonó a última hora de la tarde siguiente, sobresaltándome de una cabezada inquieta en el sillón. Lo descolgué antes del segundo timbrazo, con el corazón golpeándome las costillas. Era Earl. Ni saludé. ¿Qué encontraste?, pregunté, la voz áspera y seca. Earl no perdió un segundo. Theo, dijo, y el calor habitual se había ido de su voz, sustituido por un tono profesional y sombrío. Es peor de lo que creías. Esas 3 LLC de las que me hablaste, Apex Pinnacle, Sterling Horizon Ventures y Gold Key Capital. Sí, respondí, inclinándome hacia adelante, con los nudillos blancos sobre el auricular. ¿Qué pasa con ellas? Son fantasmas, Theo, dijo plano. Existen en papel, registradas con un apartado postal en Delaware, y ya. No tienen activos, ni empleados, ni historial de operaciones. Son sociedades pantalla clásicas, el tipo de entes que se crean para mover dinero sin dejar rastro. Están diseñadas para parecer legítimas desde lejos, pero cuando te acercas no hay nada. Es un castillo de naipes. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Fantasmas. Un castillo de naipes. Era la primera prueba concreta, el primer suelo firme desde que empezó esta pesadilla. Mis sospechas no eran desvaríos paranoicos de un viejo. Eran reales. ¿Qué significa exactamente?, pregunté, aunque ya lo sabía, necesitaba oírlo de su boca. Significa que tu yerno no es un inversor, Theo, dijo Earl, con voz dura como el granito. Es un estafador. Esas empresas probablemente son tapaderas para algún tipo de fraude. Puede que las use para blanquear dinero o para crear la ilusión de un negocio exitoso y atraer a otros inversores. Hizo una pausa, oí su respiración al otro lado. Escúchame bien, amigo. Esto es serio. Tienes que tener mucho, mucho cuidado. Un hombre que construye un mundo de mentiras hará lo que sea para que no se derrumbe. Le di las gracias. Tenía la garganta demasiado cerrada para decir mucho más, y colgué. Me quedé sentado en la luz moribunda de la tarde, con el auricular todavía caliente en la mano. La verdad empezaba a salir a flote, y era más fea de lo que imaginé. Chad no era solo un marido manipulador. Era un criminal. No solo me había tomado el dinero. Había construido su vida entera sobre una base de engaño. Y había arrastrado a mi hija al centro de ello. La imagen de su firma en aquellos papeles volvió a asaltarme, pero ahora con una implicación nueva y aterradora. Ella no era solo víctima de su abuso emocional. Era un peón en sus delitos financieros. Su nombre estaba en esas empresas fantasma. Legalmente, estaba tan enredada en esa red de mentiras como él. Un frío pavor, más hondo que cualquiera que hubiera sentido, se asentó en mí. Esto ya no iba solo de un matrimonio roto. Iba de la libertad de mi hija. La revelación de que Chad era un fraude,
un constructor de compañías fantasma, fue un golpe durísimo. Pero el siguiente hallazgo fue el que lo destrozó todo. No vino de un amigo ni de un contacto, sino de mi propio pasado, de mis hábitos meticulosos. Después de la llamada con Earl no pude quedarme quieto. Fui al viejo archivador de mi estudio, una pieza de roble macizo que construí décadas atrás. Allí guardaba cada documento importante de mi vida, declaraciones de impuestos, hipoteca, viejos registros del taller. Empecé a sacar carpetas, buscando con las manos algo, lo que fuera, que conectara con los nombres que me había dado Earl. Y entonces lo encontré, una carpeta gruesa etiquetada, venta del taller, año 2018. Contenía todo el papeleo de cuando vendí mi negocio, la venta que financió la entrada de la casa de Anika y Chad. No la abría desde hacía años. Al repasar los documentos conocidos, una hoja desconocida se deslizó y cayó al suelo. Era una solicitud de garantía de préstamo. El prestamista tenía un nombre que no reconocía, pero la cifra me heló la sangre, $250.000. Estaba fechada hacía apenas 6 meses. El nombre de la empresa receptora del préstamo era Apex Pinnacle Holdings, uno de los fantasmas de Chad. Mis ojos bajaron por la página, el corazón me golpeaba a un ritmo frenético y aterrado. Y entonces lo vi. En el apartado de garante, la persona legalmente responsable de toda la deuda, mi nombre, mi número de la Seguridad Social, una copia de mi permiso de conducir y, al final, una firma que era una imitación casi perfecta de la mía. No solo había tomado el dinero que le di. Había robado mi nombre. Había robado mi identidad. Había tomado el buen crédito y la reputación sólida que construí en 72 años y la usó para conseguir un préstamo fraudulento enorme para su castillo de naipes. Me dejé caer en la silla, con el papel temblándome en la mano. Era una traición en una escala que no alcanzaba a comprender. Una violación tan profunda y personal que sentí como si me hubiera metido la mano en el pecho y arrancado algo. Ya no iba de dinero. Era la profanación de mi vida, de mi legado. Me había usado, a mí y a mi buen nombre, como escudo de sus delitos. Y si esos préstamos caían en impago, los bancos no irían a por él y sus empresas fantasma. Vendrían a por mí. Se llevarían mi casa. Se llevarían todo por lo que Ammani y yo trabajamos toda la vida. La rabia que sentí fue tan pura, tan absoluta, que abrasó hasta el último resto de miedo. Esta era la prueba. Esta era el arma que Morris necesitaba. Era la evidencia dura e innegable de un delito federal. Chad no solo había construido una jaula para mi hija. Llevaba tiempo construyendo una para mí. Con las manos temblando marqué el número de Morris, pero la voz me salió fría y firme. «David», dije cuando respondió. «Soy Theo. La tengo. Tengo la prueba». «¿Qué es?», preguntó, alerta al instante. «Puro negocio». «Mejor te la enseño», dije. «¿Puedes volver a la casa y venir solo?». No dudó. «Voy para allá». Cuando Morris llegó, no lo invité a sentarse. Lo conduje directo a mi escritorio. Tenía las evidencias alineadas en una fila impecable sobre la superficie pulida de roble. Me sentía como un general preparando la batalla. Señalé el primer papel, mi bloc legal. «Estas son las empresas de las que Chad presume desde hace años», dije, señalando los nombres: Apex Pinnacle Holdings, Sterling Heraisen Ventures, Gold Key Capital. Mi amigo del banco lo confirmó esta tarde. Son fantasmas. Sociedades pantalla registradas a un apartado postal. Sin activos, sin negocio. Un fraude completo. Morris miró la lista, con la mandíbula apretándose. «Es un comienzo», dijo. «Establece un patrón de engaño, pero no basta para conseguir una orden para su casa. Podría alegar que son startups fallidas». «Lo sé», bajé la voz. «Pero esto sí». Deslicé la hoja suelta de la carpeta hacia él. La solicitud de garantía del préstamo. Morris la tomó. Vi cómo sus ojos la recorrían y su expresión pasó de la curiosidad profesional al shock y de ahí a una ira fría y dura. Vio la cantidad, vio el nombre de la sociedad pantalla y luego vio mi nombre, mi número de la Seguridad Social y la firma falsificada al final. Alzó la vista, con el papel apretado en la mano. «Te robó la identidad, Theo», dijo, con un gruñido bajo.
Sí, respondí. Usó mi buen nombre para financiar su castillo de naipes, y lo hizo hace 6 meses. Ese fue el momento. El punto de inflexión. El poder en la sala cambió, se movió desde las sombras donde Chad se ocultaba hasta este pequeño estudio iluminado por una lámpara. Ya no era mi palabra contra la suya. Era su nombre ligado a un documento de préstamo federal fraudulento. Las manos de Morris ya no estaban atadas. Acababa de entregarle un par de cizallas. Depositó el documento con cuidado sobre el escritorio, como si fuera una reliquia. Esto es, dijo, con una energía nueva en la voz. Esto lo es todo. Robo de identidad, fraude bancario. Son delitos federales graves. Con esto tengo más que suficiente para una orden. Puedo entrar a todo ahora. Sus cuentas personales, sus registros de negocio, sus registros telefónicos, todo. Me miró y, por primera vez desde que empezó todo, vi un depredador en sus ojos. La caza había comenzado. Cree que es intocable, dijo Morris. Está a punto de descubrir cuán equivocado está. La balanza se había inclinado. El viejo carpintero acababa de darle a la ley el martillo que necesitaba. Y ahora tocaba hacerlo caer. En el instante en que Morris sostuvo en la mano aquella solicitud fraudulenta, toda la atmósfera en la habitación cambió. Ya no era solo mi amigo David. Era un cazador al que le acaban de mostrar un rastro claro. Sacó el teléfono. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Yo me quedé en el escritorio, ahora un espectador, viendo los engranajes de una maquinaria grande y poderosa empezar a moverse. Póngame con el juez Miller, dijo al teléfono, con autoridad cortante. Dígale que es sobre ese caso de fraude bancario del que hablamos la semana pasada. No, este es nuevo y es a prueba de balas. Tengo evidencia de robo de identidad, falsificación y múltiples sociedades pantalla vinculadas a un posible secuestro. Las palabras llenaron el cuarto con un peso que antes no tenía. Secuestro. Oírlo en voz alta lo hizo terroríficamente real. Mi investigación silenciosa había terminado. Ahora era un caso federal. Durante la hora siguiente, mi hogar, un refugio de jubilación tranquila, se convirtió en un centro de mando. Morris trabajó con una velocidad e intensidad que me dejaron sin aliento. Me explicó la estrategia mientras recorría la sala de un lado a otro, lanzando llamadas y mensajes. El plan tenía 3 frentes, una red diseñada para cerrarse sobre Chad por todos los lados, sin dejarle hueco para huir. Primero, le cortamos el dinero, explicó Morris, con los ojos brillando de un fuego frío. La orden por fraude bancario nos permite congelar todos sus activos, sus cuentas corrientes, carteras de inversión, tarjetas de crédito, todo. Para cuando se dé cuenta de lo que pasa, no tendrá efectivo ni para un billete de autobús. Era un movimiento brillante y despiadado. Todo el poder del mundo de Chad se sostenía en la ilusión de riqueza. Morris estaba a punto de desenchufar toda la charada. Segundo, continuó, ponemos ojos en todas partes. La orden nos da acceso a su casa, su coche y su oficina. No solo buscamos a Ana. Buscamos ordenadores, documentos, cualquier cosa que lo conecte con esa sociedades pantalla y con este préstamo. Vamos a desmantelar toda su empresa fraudulenta. Por último, me miró con expresión grave. Y tercero, encontramos a tu hija. Las órdenes por delitos graves nos dan derecho a trazar en tiempo real los teléfonos de él y de Anika. Sabremos dónde está él y, con suerte, dónde la ha llevado. Me estaba devolviendo la esperanza, pedazo a pedazo, aunque era una esperanza teñida de una ansiedad terrible. La trampa se estaba tendiendo con una eficacia escalofriante. Una red digital silenciosa se cerraba alrededor de mi yerno, que probablemente en ese mismo momento estaría tomando una copa en algún sitio, convencido de que se había salido con la suya. Cuando todas las llamadas se hicieron y todas las órdenes se aprobaron, Morris se puso en pie para irse. Me puso una mano en el hombro, el agarre firme y tranquilizador. Has hecho lo correcto, Theo, dijo. Hiciste lo que nosotros no podíamos. Nos diste la llave. Ahora déjanos abrir la puerta. Vamos a movernos ya. Quédate junto al teléfono. No salgas de casa. Te llamaremos en cuanto tengamos algo. Se fue y la casa volvió a quedarse en silencio.
Pero era otro tipo de silencio. No era el silencio de la desesperación. Era la quietud tensa y eléctrica antes de que estalle una tormenta. Ammani y yo nos sentamos en la sala, sin hablar, solo esperando. La trampa estaba puesta. Los cazadores, en posición. Y en algún lugar ahí fuera, un monstruo caminaba directo hacia ella, completamente ajeno a que el viejo hombre callado al que había subestimado a fondo acababa de firmar su sentencia final. Apenas pasado el anochecer, volvió a sonar el teléfono. Mi cuerpo se sacudió con una nueva oleada de adrenalina. Era Morris. Contesté con el corazón en la garganta. Theo, dijo, y su voz no tenía calor alguno. Era la voz de un hombre que había mirado al abismo. Tenemos el informe preliminar del laboratorio sobre la caja. Contuve la respiración, esperando. La sangre coincide con la de tu hija, Anika, dijo. El ADN es concluyente. Aunque lo esperaba, la confirmación me golpeó como un puñetazo en el estómago. La sangre de mi hija, usada como atrezo en un juego enfermizo. Pero tienes que oír lo que había dentro de la caja, continuó Morris, con voz sombría. No era un regalo, Theo. Era una trampa. Una puesta en escena cuidadosamente construida para incriminar a tu hija. Escuché, con la mente luchando por abarcar una maldad tan calculada. Morris explicó que dentro de la caja, bajo papel de seda, encontraron dos cosas. La primera, un teléfono desechable barato. La segunda, un sobresaliente manila grueso. Dentro del sobre había documentos falsificados, extractos bancarios falsos mostrando grandes transferencias a una cuenta en el extranjero y una reserva impresa de vuelo a las Islas Caimán. Ambos a nombre de Anika. Y debajo de todo, una carta mecanografiada, una nota de suicidio, o mejor dicho, una nota diseñada para parecer escrita por una mujer a punto de abandonar su vida. Morris me leyó un fragmento por teléfono. Las palabras eran frías, clínicas y devastadoras. La carta hablaba de una mujer atrapada en un matrimonio asfixiante, agobiada por la constante intromisión de unos padres dominantes. Pintaba a Anika como una mujer resentida e inestable que llevaba tiempo teniendo una aventura y que por fin huía con su amante secreto, llevándose todo el dinero posible. Y llegó el giro final, venenoso, la carta me culpaba a mí. Decía que mi desconfianza hacia Chad, mis maneras anticuadas y mi incapacidad para dejarla vivir su propia vida habían sido la gota que rompió su matrimonio. Era una obra maestra de crueldad psicológica, diseñada no solo para darle a Chad la coartada perfecta, sino para destrozar mi reputación y mi relación con mi hija para siempre. La sangre en la caja cobró de pronto un sentido horripilante. No era un accidente. Era intencional. Un detalle dramático para añadir autenticidad a su historia de una mujer emocionalmente desbordada. Probablemente la convenció diciéndole que era una broma, o la coaccionó de algún modo. Era el último elemento de escenografía en su producción. El alcance total de su plan se me vino encima como una ola gigantesca. Nunca había sido solo por dinero. Era por la aniquilación total. Iba a exprimir hasta el último centavo de nuestra familia, usar mi buen nombre para delinquir y luego hacer que mi hija desapareciera. Él interpretaría a la perfección el papel de marido abandonado y afligido, mostrando a todos la prueba que ella me había enviado en el Día del Padre. Él sería la víctima, Ana, la ladrona y adúltera. Y yo, el padre que la empujó a huir. No solo escaparía, la borraría, reescribiría su historia y nos dejaría ahogándonos en sus mentiras. El teléfono pesaba como plomo en mi mano. El hombre con el que se había casado mi hija no era solo un estafador. Era un monstruo. Un monstruo meticuloso y paciente que llevaba mucho tiempo planeando este final. Y la caja sobre mi mesa de centro estaba pensada como su gran acto final. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada tic del reloj de péndulo del pasillo era un martillazo contra mi cordura. Ammani y yo nos quedamos en la sala, el café ya frío, esperando. No quedaba nada que decir. Estábamos suspendidos en un limbo terrible, entre el horror de lo que sabíamos y el terror de lo que ignorábamos. Entonces, cuando la primera luz gris del amanecer empezó a filtrarse por las cortinas, mi teléfono vibró con un zumbido violento sobre la madera pulida de la mesita. Era Morris. Lo agarré con la mano temblando sin control. Theo, dijo,
con la voz tensa, cargada de adrenalina. Los tenemos. Tenemos una ubicación. La esperanza me atravesó, feroz y dolorosa. ¿A los dos? Pregunté, con la voz quebrada. Sí, dijo. Las órdenes han salido. Trazamos sus teléfonos y en las últimas horas han estado juntos y estáticos. Están en una zona remota del norte de Georgia, cerca de las montañas. Parece una cabaña de alquiler. Solo hay una carretera de entrada y otra de salida. No tiene por dónde escapar. Hizo una pausa y oí su coche, el crujir de los neumáticos sobre lo que sonaba a grava. Vamos a entrar ahora, Theo. Te llamo cuando haya terminado. Mantente fuerte. La línea se cortó. El silencio que siguió fue 1000 veces peor que el de antes. Un silencio lleno de imágenes, de posibilidades, cada una más atroz que la anterior. Imaginé un equipo SWAT, un enfrentamiento, un acto desesperado de un hombre acorralado. Ammani empezó a rezar en voz baja a mi lado. Susurros, un hilo de fe en la oscuridad abrumadora. Yo no podía rezar. Solo podía ver el rostro de mi hija. El tiempo se estiró y se deformó. Minutos que parecían horas. Recorrí la sala de punta a punta una y otra vez, marcando un surco en la alfombra oriental, el mismo camino que hice cuando Anika era un bebé con fiebre alta, el mismo que caminé la noche de su primer baile. Casi una hora después, volvió a sonar el teléfono. Tropecé al cogerlo, con el aliento atrapado en la garganta. Morris. La tenemos, Theo, dijo, y pude oír el cansancio y el alivio profundo en su voz. Está a salvo. Está viva. Un sonido se escapó de mí, un sollozo ahogado de alivio puro y absoluto. Las piernas me fallaron y caí en el sofá, con el teléfono pegado a la oreja. Ammani corrió a mi lado, con los ojos abiertos por las preguntas. Yo solo asentí, con las lágrimas corriéndome por la cara, articulando en silencio, «Está a salvo». Morris siguió dándome detalles, con tono profesional y conciso. Entramos justo después del amanecer. No opuso resistencia. Creo que estaba tan convencido de su propia brillantez que jamás imaginó que lo encontraríamos. Estaba en la sala principal, haciendo una maleta para huir. ¿Y Ana? Alcancé a decir. La encontramos en un dormitorio trasero, cerrado con llave, dijo, suavizando la voz. Está conmocionada, Theo. Tiene moratones, pero es fuerte. Es una luchadora, como su viejo. Los sanitarios la están revisando, pero va a estar bien. La ola de alivio fue tan poderosa que me dejó débil, vacío. Estaba viva. Estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. El resto era ruido. ¿Y él? Pregunté, con una frialdad que volvía a mí. Chad Miller está detenido, dijo Morris. Vuelve a Atlanta. Se enfrenta a una larga lista de cargos federales, fraude bancario, robo de identidad y ahora secuestro. No va a ver la calle en mucho, mucho tiempo. La trampa que habíamos tendido, la que empezó con una caja pequeña y fea y con la negativa de un padre a permanecer callado, por fin se cerró. El monstruo estaba en una jaula. Mi hija era libre. Y, al fin, la tormenta había pasado. Morris me contó después cómo terminó todo para Chad. No fue en un tiroteo dramático ni en una persecución a toda velocidad. Fue en el vestíbulo tranquilo y con aire acondicionado de un banco de pueblo a unas 50 millas al norte de la ciudad. Entró como si fuera el dueño del lugar, con una camisa de lino impecable, irradiando un aura de riqueza e importancia. Intentaba hacer una gran retirada de efectivo, el primer paso de su plan para desaparecer. No sabía que su imperio digital ya era una ruina humeante. La trampa se había activado horas antes. Sus cuentas estaban congeladas. Su nombre en una lista federal de vigilancia. Era un rey que no sabía que ya había sido depuesto. La joven cajera, siguiendo las instrucciones de las autoridades, fue educada pero firme. La transacción fue rechazada. Chad, por supuesto, se indignó. Exigió ver al director. Habló de sus conexiones poderosas, de los problemas en que se metería ese banco insignificante por incomodarle. Estaba alto, arrogante, convencido de su superioridad.
En mitad de su diatriba condescendiente sobre la incompetencia de los empleados de pueblo, entraron dos hombres de paisano. Uno era Morris. No desenvainaron armas. No gritaron. Solo se quedaron junto a la puerta, mirándolo. Morris dijo que, en cuanto Chad lo vio, se le fue el color del rostro. La máscara de indignación y derecho no solo se agrietó, se desintegró. En su lugar quedó la mirada boquiabierta y vacía de alguien frente a su propio fantasma. Entendió en un instante que el juego se había acabado. Todos sus planes inteligentes, todas sus mentiras intrincadas, no valían nada. La fanfarronería se evaporó, dejando algo pequeño, patético y asustado. No dijo una palabra más. Morris y su compañero cruzaron el suelo de mármol con calma. «Chad Miller», dijo Morris, con la voz resonando en el banco súbitamente silencioso, «queda arrestado por fraude bancario, robo de identidad y secuestro». Chad no se resistió. Simplemente puso las manos a la espalda mientras las esposas se cerraban con un clic sobre sus muñecas. Lo último que Morris vio fue el reflejo de Chad en el cristal de la puerta al sacarlo, la imagen de un hombre que apostó todo a creer que era más listo que todos los demás, para caer derribado por un viejo carpintero al que había tomado por tonto. La casa de naipes por fin se vino abajo. Vimos a nuestra hija en una habitación blanca y silenciosa del hospital. Estaba sentada en la cama con una bata azul pálida que la hacía parecer pequeña y frágil. Tenía un moratón oscuro en la mejilla y unos ojos que, aunque cargados de un cansancio que calaba hasta los huesos, estaban claros por primera vez en años. En cuanto nos vio, rompió a llorar y corrimos a su lado, rodeándola mientras sollozaba, liberando por fin la tormenta de miedo y dolor acumulado. Cuando las lágrimas amainaron, empezó a hablar. Con voz baja y ronca, nos lo contó todo. Empezó a desmoronarse hace unos meses, dijo, cuando descubrió que los documentos de préstamo que Chad la hacía firmar no eran para inversiones, sino para cubrir deudas enormes de operaciones fraudulentas fallidas. Estaba sobrepasado y la estaba usando, su nombre y su crédito para mantenerse a flote. Cuando por fin lo enfrentó, se transformó. El hombre encantador y sofisticado con quien se casó desapareció, sustituido por un extraño frío y cruel. La manipulación verbal de años escaló a amenazas. Le quitó el teléfono, las llaves del coche, las tarjetas. La convirtió en prisionera en su propia casa. Me dijo que era mi culpa, susurró, con la mirada perdida en el recuerdo. Dijo que mi negatividad y la intromisión de mi familia habían arruinado sus negocios. Empezó a hablar de un plan, de una manera de empezar de cero, de quitarse de encima todo el lastre de su vida. El lastre éramos nosotros. Y era ella. La caja del Día del Padre fue su obra maestra, su acto final. Ideó todo el plan con una frialdad teatral escalofriante. Me pegó cuando me negué a escribir la carta, dijo, llevándose la mano instintivamente al moratón. Dijo que tenía que ser creíble. Me agarró la mano y me forzó a escribir esas cosas horribles sobre vosotros. Se le quebró la voz. Luego vino con un alfiler. Dijo que necesitaba un toque final para su historia. Tomó la sangre para la caja. Me dijo que después del Día del Padre, cuando todos creyeran que me había fugado, desapareceríamos. Pero vi su mirada, papá. No planeaba que nosotros desapareciéramos. Planeaba que yo desapareciera. En ese momento, todas las piezas encajaron, dibujando la imagen de un monstruo más depravado de lo que jamás habría imaginado. Iba a matarla. Iba a asesinar a mi hija y usar un regalo del Día del Padre como coartada. Miré a Ana, a la fuerza que brillaba a través de su dolor, y el corazón me dolió con un amor tan feroz que era físico. Me había estado consumiendo la culpa, pensando que mi silencio había contribuido a esto. Quise decirle que lo sentía, que debí actuar antes, que debí luchar por ella. Pero me miró, sus ojos anclados en los míos, y no vi reproche, sino una gratitud profunda e infinita. «¿Lo supiste, papá?», susurró. «Cuando recibiste esa caja, no viste un regalo. Me viste a mí. Me oíste cuando ni siquiera podía hablar. Me salvaste la vida». Le tomé la mano, mis dedos arrugados y encallecidos envolvieron los suyos. No dije te lo dije. No hacía falta. La larga guerra silenciosa había terminado. Solo dije lo único que importaba. Ya estás en casa,
Pequeña. Ya estás en casa. Y en la quietud de aquella habitación estéril, nuestra familia, rota y magullada, por fin empezó a sanar. Han pasado unas semanas. La casa vuelve a estar en silencio, pero ahora es un silencio distinto, el silencio suave y sanador de la paz, no el silencio pesado y opresivo del miedo. Anika está viviendo con nosotros, y cada día veo volver un poco más de la vieja luz a sus ojos. Ríe más. Ha vuelto a dibujar, con sus diseños de arquitectura extendidos por la mesa del comedor. No hablamos mucho de lo ocurrido. No hace falta. Simplemente estamos reconstruyendo, tabla a tabla, una familia fundada en la verdad. En el Día del Padre, mi hija me envió una caja. Nunca la abrí. Ahora está en algún almacén de pruebas, con su contenido cruel catalogado y archivado. Pero ahora entiendo que fue el regalo más importante que he recibido. No fue un regalo de amor, sino un regalo de claridad. Me obligó a abrir los ojos a una verdad que me negaba a ver desde hacía demasiado tiempo. Pasé años eligiendo una paz frágil en lugar de un conflicto necesario, creyendo que mi silencio era una forma de protección. Me equivocaba. Aprendí que la verdadera fuerza, el verdadero amor, no consisten en evitar la tormenta, sino en ser el ancla en medio de ella. Me llamo Theodore Cointon y tengo 72 años. Soy carpintero jubilado. Y el día que mi mundo casi terminó, aprendí que las herramientas más poderosas de un hombre no son las que sostiene con las manos, sino las que guarda en el corazón, toda una vida de sabiduría, una red de amigos de verdad y el amor inquebrantable de un padre. No abrí la caja. Abrí los ojos. Y al hacerlo, pude salvar a mi hija y recuperar lo único que un hombre puede llamar verdaderamente suyo, su dignidad.